Hemos llegado a uno de los lugares más extraordinarios de todo México. No solo por su belleza, sino porque es hogar de los rarámuris o pies ligeros, una etnia mexicana que a pesar de todas sus dificultades han logrado ser campeones mundiales de ultramaratones, quienes hasta hace poco vivían en estas cuevas incrustadas en las barrancas del cobre. Dentro de esta historia emerge la figura de un pianista estadounidense mundialmente famoso que llegó hace muchos años y que un día decidió quedarse a vivir en la comunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen. Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video hecho desde la honestidad, el respeto, el cariño. Hace mucho no conocía un lugar tan bello, con tanta historia, tanta cultura, tradición, y es que me encuentro al lado de las barrancas del cobre, específicamente en la barranca de Batopilas, una de las 9 barrancas que conforman las barrancas del cobre. Llegar a esta comunidad no ha sido fácil y tienes 2 formas de hacerlo, una por Urique y la otra por Batopilas, y ambas requieren atravesar cerca de 5 horas de terracería, de tierra, de camino difícil, de mucha piedra. Hay tramos que son bastante complicados y es recomendable venir con una 4x4 o en mi caso con una moto lo más liviana que se pueda. Y solo para tener una perspectiva, las barrancas del cobre son 4 veces más largas y 2 veces más profundas que el Gran Cañón de Arizona en Estados Unidos. Estas barrancas del cobre están situadas en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, en México. Y son habitadas por los rarámuris, quienes durante toda su historia han recorrido estas barrancas desde la parte alta hasta la parte baja y viceversa. Y no solo caminando, sino también con peso en sus espaldas, llegando a cargar entre 40 a 60 kilos desde la parte alta hasta la parte baja al nivel del río. Eso los ha dotado generación tras generación de una resistencia y una agilidad increíble para recorrer largas distancias, lo cual a su vez les ha hecho ganar ultramaratones alrededor de todo el mundo. El pasado fin de semana competimos en la Gran Muralla China. Por primera vez, 2 mujeres mixtecas y 3 rarámuris compitieron por primera vez en Muralla China. 2 primeros lugares rompiendo récord y 2 segundos lugares, un tercer lugar, corriendo entre 100, 150 a 200 kilómetros. De hecho, hay maratones en la Sierra Tarahumara de 160 kilómetros. Uno se llega a preguntar cómo un ser humano puede ser capaz de correr 150 a 200 kilómetros por estos terrenos, y es que lo llevan en la sangre. La sangre tarahumara es muy fuerte. Ustedes imagínense caminar desde acá a la comunidad tarahumara de Munerachi, que está a las faldas del río, cargando una viga de 50 o 60 kilos en el hombro, por estos caminos empedrados, con bajadas muy pronunciadas, con lugares muy angostos que dan al precipicio. Ven ese pequeño camino a la ladera del cerro que siguen para llegar hasta el pueblo más al fondo de la barranca llamado Munerachi. Ellos caminan al borde del precipicio. Si vemos acá hay una línea delgada que se extiende por toda la barranca y alrededor de esa piedra enorme también. La habilidad que tienen para caminar por estos terrenos es impresionante. A mí me parece increíble que pese a las dificultades que han tenido y tienen los tarahumaras, hayan sido capaces y sean capaces de ganar ultramaratones, de ser campeones mundiales. Antes nosotros por sufrimos a comprar alimentos, tienen que llevar unas vigas labradas, el pino, secándolo antes, una semana, ya está secando, jondeamos para abajo hasta el río cerca y ya llevamos el lomo a vender a Batopila. ¿Cuántas horas era de acá para allá? Pues 5 horas para bajar y otros 5 horas, menos ya regresa, como que ya no lleva cosa pesada. Sí. ¿Y cuánto cargaba ahí una viga? Pues casi 50 kilos, me hace. Sí, es una viga grande y grueso. Le paga poquito mejor cuando llevan una más grande. Sí, sí.
Todo caminando hasta allá. Ándale, sí, casa en mayoría, todo el alrededor aquí rancho. Toda la gente, a veces encontramos como 50 gente con pur tercio de cosas que lleva a vender. Sí, la gente sufrió mucho, mucha gente murió. Yo sé que sí murió mató el hombro y se llegó pulmón. Y sí murió mucha gente, ni modo. Yo trabajé, gracias a Dios que no. Ya después el último, ya había pequeña clínica aquí cerca en la Sierra Incril. Mi papá murió muy joven, así como yo. Es que trabajó mucho viga verde, muy pesado y lo mató aquí y llegó verticuló el pulmón. Nos encontramos específicamente en la comunidad rarámuri de Retosachi, en Chihuahua. Quiero que se fijen la distancia que hay entre casa y casa acá en la comunidad. Ahí vive el señor Juanito. Acá vive Alonso. Ahí vive otra familia al fondo. Acá atrás de este murito vive el señor Gerardo con su familia también. ¿Ven? Ahí está. Cada uno tiene su espacio, su lugar para cosechar maíz, frijol y para criar sus animales. Tienen corrales como este que lo hacen ellos mismos para criar chanchos, chivos. Miren, este es bastante nuevo, pero allá tenemos otros más. Acá uno, acá otro y acá otro. Y miren la vista que tienen. No me canso de esta vista. Acá en el pueblo, si bien es cierto, hay cableado eléctrico, pero no hay luz hace bastante tiempo. El agua la traen desde un pozo que está acá a bastantes kilómetros de distancia, mediante mangueras. Este traje que tengo puesto ha sido confeccionado por Regina, la esposa de Juanito. Las mujeres se dedican, entre otras cosas, a crear estas prendas, a la artesanía con sotol, y los hombres a la agricultura, sembrando, entre otras cosas, maíz y frijol. Esta parcela es del señor Juanito. Ahora estamos en época seca, por eso el maíz está así. Pero hay una particularidad muy interesante sobre este terreno, que este terreno es laja. Si se dan cuenta, todo este terreno es laja, piedra. Entonces él ha tenido que con el pico romper toda la laja, traer tierra de los alrededores para sembrar acá el maíz. Es un trabajo bastante arduo que hizo el señor Juanito, pero logró sembrar y cosechar su maíz al costado de su casa. Traje también lo hace Regina, sí, seguro, todos. Traje y las canastas. Sí. Ahí está la señora. Ajá, sí. Y esto está hecho de sotol verde. ¿Y dónde crece esa planta en el monte? Pues todo el monte. Y hay que traerlo. Sí, hay que traerlo, sí. Es batallosa buscar buena. Es que algunos estaban malitos. Hay muchos aquí cerca, pero hay que buscar más lejos. Y hay todos los modelos. ¿No? Sí. Todo esto hecho a mano. Ajá, a mano, sí. Por la señora Regina. Ajá, sí. Acá se ponen las tortillas. Sí, ajá, sí. ¿Levanto esto? Sí, sí. ¿Si duele o cómo está? No, está bien. Vamos para que te... Ah, son dos. Dos, sí, yo los tengo dos para... Sí, está bien, yo creo. Está perfecto, ¿no? Sí. Gracias. ¿Sus zapatos cómo se llaman? Español se llama guarache, ¿no? Sí, pero acarachi. Correa. Español suena como igual, sí. Correa, sí. ¿Y lo de arriba cómo se llama? Napachara. Napacha es más solo uno. Huisibura. ¿Y en español cómo es? Zapeta. La zapeta. ¿Y esto también de acá? ¿Su pañuelito? Corobata. Colora más bien. Colora. Colora, para que salga bien cuando sacan fotos. Sí. Hay una historia muy bonita de una corredora tarahumara a la cual Nike, la empresa, le ofrece darle unas zapatillas para que corra para ellos, y ella dice, ¿para qué? Si ellos vienen atrás mío. Y es que los rarámuris no corren con un calzado tradicional, sino con lo que en español le llamamos guaraches. La planta del guarache es un pedazo de llanta y tiene 3 huecos, uno acá, otro a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces pones tu pie así, por en medio de la cuerda delantera, tiras para atrás
la cuerda para que agarren el talón y ahí ya tienes un buen anclaje. Lanzas la cuerdita para el lado izquierdo, lo metes por abajo de esta cuerda, das la vuelta, vuelves a meter la cuerda por abajo y acá das 2 vueltas. Tiras la cuerda para el talón, haces un nudo y tienes amarrado tu huarache. La cuerda tiene que estar bastante tensada para que tu pie no se mueva cuando camines. Porque ¿qué pasa si estás bajando y esto no está bien ajustado? Se te va a ir el pie para adelante con todo, o a la izquierda o a la derecha. Ahí no está tan ajustado, por ejemplo. Pero está bien porque no me voy con todo para ningún lado, ¿ven? Me gustan mucho los huaraches, son muy cómodos. Se agarran muy bien a la roca y es muy lindo caminar con ellos. Tienes una sensación de volar, de danzar. Qué lindo es este lugar. Qué bonito es estar acá. Miren un ave ahí, volando alrededor nuestro. Estamos yendo a unas cuevas donde vivió el señor Juanito con su familia y Romain. Están a unos 10 minutos, ¿será, señor? Sí. Unos 10 minutos de la comunidad. Con cuidado aquí. Sí. Con bien calmadito vamos a bajar aquí. Gracias, señor Juanito. Yo camino, no soy el mejor caminando, pero sí camino un poquito más rápido. Y gracias igual por ir lento. Con cuidado aquí, rebala. Pues aquí vivimos. Adentro están donde yo me quedaba antes. Cuando hay el día mal, cuando viene frío muy fuerte, pues aquí vivimos nosotros. Sí, ahorita Alfonso está haciendo una pequeña de huerta. Sembró aquí. Sí. Abajo, ¿no? Sí, tiene un sembrado de arbolito de limón, naranja, será, o una aguacate, será, aguacate. Aquí adentro vivía, por aquí también vivimos un rato tiempo antes, sí. ¿Y ahorita para qué lo usan acá? Ahora está en la chiva. Ah, acá están las chivas. Sí, está en la chiva. Ah, acá hay una. Pues son rupestres de aquí, antigua, la gente gigante, sí conocen el gigante, No. antigua, que vivía antes, un presote muy grande, pues escribió, no sé qué decir, ahí está, mira, es lo que pintó, aquí está, mira. Ese no sabemos cuántos años fue eso, pero muy antigua, y no sé qué decir esto, pero son como altar cruz, sí, mucha gente, pues aquí hay varias. Y esa es una cuenta historia muy principal, muy antigua. Aquí, mira, ahí adentro también hay. Antes había mucha agua aquí, pero secó, se fue. Aquí adentro salía mucha agua. Una manantial, pero ahorita ya tenemos agua allá. Cuando no hay agua, el arroyo, yo bajo aquí a traer tantito. Antes, pero ahora ya no batallamos. Ya conseguimos un apoyo grande, sí. Antes yo agarraba aquí agua, tienen que llevar unos 10 litros para la casa o más, 20 litros. Desde acá iba con... Sí, ajá, sí, yo bajaban aquí. Pues es donde guardamos comida, ese troje, guardamos maíz, todo lo que tenemos alimentos, más que si ya no sirve. Aquí adentro le echamos maíz, frijoles, todo. Es muy antiguo, sí. Qué bonito. Sí. Ya. Qué lindo. Mira, estas son pinturas rupestres muy antiguas. No sé qué decir, pero fue gigante. Gente de más antigua en gigante, pero eso. Se llama Tubari. Sí. Pues aquí ya llegamos, Casa Romain. Aquí tenían piano solar. Tocaban así. Piano solar, tenía una piano solar. Tenía plataforma, pero ya todos, ya no está. Ya. ¿Pero quién es Romain Wheeler? Pianista estadounidense que vivió 32 años en Austria,
donde siguió estudiando y capacitándose. Ha dado conciertos en más de 50 países y hace 33 años llegó acá a la comunidad. Vivió por temporadas 11 años en la cueva, practicando en su pequeño piano de madera. Y después se mudó a vivir acá arriba. Esta es la casa de Romain. La comunidad lo aceptó y desde entonces viven en una comunión muy bonita. Él vive unos meses acá y otros meses también sigue dando conciertos alrededor del mundo. Cuando primero llegué aquí a la Sierra Tarahumara, llegué a conocer a las familias que ahora son mi familia extendida aquí, en una tiendita de abarrotes en Cerro Colorado, un pueblo minero en lo más profundo del barranco allá. Y usé algunas palabras en rarámuri que había anotado nada más por si acaso encontraba algún nativo en el camino. Y ellos muy contentos de que yo hacía un esfuerzo en hablar su lengua y me invitaron a su fiesta de Año Nuevo. Y eso nada más era 10 días más adelante. Y entonces, en vez de regresar a California a pasar Navidad con mi familia, como era el plan original, me quedé y vine y sentí que estaba regresando a casa. El ambiente, todo era como si estuviera iniciando la vida de nuevo. Sentía que los ideales que he aprendido de toda mi vida con Mahatma Gandhi y otros, aquí estaban plasmados. Y me sentí que había llegado a donde siempre anhelaba llegar y que hacer este lugar como mi estudio natural. ¿Y cuántas personas vivieron acá? Familia mía, todo. Son Regina y yo, y luego Álvaro, Romaina, otra visita. Llegaba mucho. Teníamos muchos amigos, amigas, así. Llegaba, sí, vivía mucho. Aquí había una escritorio, no es mesa, pero estaba uno Romain, está tranquilo escribiendo música. Y nosotros pues dormimos aquí tenemos lumbre, aquí guardaba granola Romain, leches y mucha comida. Entonces ya después ya cansamos 3 años vivir aquí, como yo, mi hijo, mi niño chiquito, peligroso a caer barranco. Entonces yo le dije a Romain, mejor vamos a hacer una casa allá arriba, una troje para vivir. Lo llevé para arriba, hicimos una casa, un troje, y ahí lo trajo piano de madera ya. Ya se raizó, ya vivió, ya ni sin irse ni un lado. Ya acostumbró a quedar con nosotros. Tengo muchas vivencias con él en Roma, cuando fue a la carrera de maratón, 30,000 corredores ahí del Coliseo hasta la Vía Apia. Y cuando tomó el tren por primera vez a Chihuahua, o sea, era una experiencia que lo dejó atónito. Cuando llegamos a Chihuahua, tenemos que ir con taxi, nos están esperando en una casa donde nos invitan a cenar. Yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque mi alma todavía no ha llegado. Entonces tuve que llamar a la familia y decir, el alma de Juanito todavía no ha llegado, por favor, vayan comiendo, nosotros venimos más tarde. Y después de como media hora dijo, ya llegó mi alma. Y entonces fuimos para allá. También cuando fue y vio la luz eléctrica en Krill por primera vez en el año 80. Está muy bonito, pero no da calorcito y no sabe uno dónde sentarse. Entonces aprendí a ver la vida un poco de los ojos de un niño, viendo las cosas por primera vez. Te tengo algo que confesar, perdone. ¿Por qué? Me casé. No, pues ¿por qué perdona? Hay que festejar. Sí, pero no te pedí permiso. Como compadre, como amigo que éramos, como que es la costumbre de pedir permiso y a ver si los amigos están de acuerdo que uno se case con la persona. El lugar donde naces
Determina un poco cómo te va a ir en la vida, pero no es algo que te defina como ser humano y que te defina y te limite a cumplir tus metas. Y esta historia es un ejemplo más de ello. 1991 nació mi hijo, se llama Álvaro Gutiérrez. Ahorita está en el pueblo de Ciudad Huachochi y está trabajando como ingeniero. Es mi hijo más inteligente, estudió ingeniero maestría. Está trabajando en Ciudad Huachochi. ¿Ingeniero de qué? De agrónimo, de agricultura de campo. El segundo hijo de Juanito es Romeino, ahijado de Romain, quien lo ayudó desde niño a convertirse en pianista profesional. ¿Y su hijo Romeino, él ha tocado en Roma con el piano? Sí, ajá. También tocó mi hijo en Roma el piano, mi hijo. En varios países entraba ese muchacho, mi hijo, como estudió componiendo música, compone. Pero ya Estados Unidos, Roma, Italia, Europa. No puedo dejar de contar todos los milagros que han sucedido desde que decidí venir aquí y dedicar mi música a una buena causa, ¿no? Con este lugarcito donde está el piano Steinway, que tocó Horowitz y Rubinstein, los grandes pianistas del siglo pasado, lo tocaron en el Teatro Degollado de Guadalajara, uno de los teatros más bellos del país. Cuando llegué aquí en el año 80, todavía había una alta mortalidad entre los niños. La mitad de los niños fallecía antes de la edad de 10 años, con diarreas, con cosas pulmonarias y cosas de malnutrición. Y ahí decidí que cualquier ingreso que viniera a través de mis conciertos sea canalizado para una buena causa. Y entonces comencé a tener un pequeño dispensario de medicina que manejaba aquí, porque lo que más abundaba era la diarrea y cosas del pulmón, y esas eran cosas que yo podía manejar un poco. Y por eso entonces hicimos la clínica. Las brigadas comenzaron a llegar aquí a ayudar a la gente, y eso ha transformado toda la situación. Y una pequeña escuela para los niños más chicos que no podían llegar hasta la escuela porque era demasiado lejos para los niños caminar. Todas esas cosas le dieron un sentido más profundo a mi música. Sí, pues a través del tiempo he dado conciertos a cambio de donativos. El último donativo fueron 12 toneladas de papas. Y pues da ternura ver cómo traen sus donativos y los ponen ahí al lado del piano. Para mí la música siempre ha sido un lazo entre nosotros y lo eterno, como un puente colgante entre lo que uno puede sentir y lo etéreo. Para el Rarámuri, la música es oración. No tienen oraciones afuera de algunos curanderos que tienen algunas sílabas antiguas que son más bien simbólicas. Entonces, la música para Rarámuri también es el puente entre ellos y el más allá. Ellos sienten que están ayudando al Todopoderoso cuando bailan toda la noche. Y tienen la idea que todavía nos sigue desde los tiempos medievales, que el mal
suele tener más fuerza para ganar en las tinieblas que en el día. Y que Dios honorúame, Padre y Madre, necesita de la ayuda de sus hijos durante la noche. Nosotros aquí somos los brazos y los pies de Dios. Y si las cosas no andan bien, no es por culpa de Él, sino por culpa de nosotros no tener la responsabilidad necesaria para cuidar de su planeta y todo lo que en él crece, ¿no? Piensan que la música de la muerte debe ser alegre para que el alma pueda llegar contento al más allá, a regresar con su origen, con su Padre y Madre Dios, honorúame. El que es todo, como lo hizo todo, lo es todo también. Muchos podemos aprender de eso, de nuestra civilización común en las ciudades, donde la muerte es una cosa muy seria y muy triste. Y aquí no está prohibido llorar. Eso, si quieres llorar, tienes que hacerlo a solas en casa. La música es muy importante para el rarámuri, así como también el juego de la pelota, que los ha dotado de una resistencia única para ganar las ultramaratones. ¿Y esto cómo se llama? Carrera de bola. Carrera de bola. Con macri. Con ese, hay que tirar con el pie. Prohibido agarrar la mano. No se corre así para ver si alguien está 2 centímetros por delante del otro o no, como en nuestra sociedad, sino simplemente para ver quién puede dar las más vueltas. Una carrera suele tener como 5 kilómetros para una vuelta, y el que dé más vueltas es el partido que gana, y siempre con una bola por delante que los va jalando. A diferencia de nuestras carreras tradicionales en nuestra sociedad, la bola es el alma de la carrera que siempre los va jalando hacia adelante. Y hacía por vuelta 30 piedras, tiene que terminar 30 piedras y ya gana. Si termina eso, yo siempre ganaba. Un día completo y otro noche completo. Ya amaneciendo el sol, ya ganaba yo. Sí. ¿Y cuánto corría ahí más o menos? Como 40 gente. ¿Y en total cuántos kilómetros corrían? Y pues yo pienso como casi 200 me hace porque una vuelta quiere decir 5 kilómetros. A ver, multiplícalo. Es lo que yo me acuerdo. 30 por 5, sí. 150. Ándale, eso es lo que pensaba yo. 150, sí. Yo 150 kilómetros corría. Sí, yo hacía eso. Yo ganaba. Okay. Sí, así. A ver, vamos a mostrarle a la gente ya para... Sería, yo estoy acá. Ajá. Lo pongo acá, ¿no? Sí. Y de ahí lo tiro con todas mis fuerzas. Sí, ajá. Hasta donde llegue. Hasta para arriba o hasta dónde. No lo voy a tirar mucho. Ajá. Lo tiro. Ajá, ándale, mira. Y de ahí usted tendría que ir para allá. Sí, ¿no? sí. También tira, mira, a otro grupo tiene que hacer, mira. Y de ahí va otra persona. Otra persona, sí. Y ahí así van corriendo. Sí, ándale, entre todos, sí. Bueno, ya se paró uno. Mi compañero tiene que seguir solo. Uno que aguante más. Si yo ya me cansé. Ándale, ya no sigue va. Usted. Ya tiene que parar porque si sigue tú, ya no vale tampoco. Otra vez. Tiene que completar todo vuelta, sí, todo vuelta. Sí, así es, sí. He pedido permiso para experimentar cómo es dormir en una cueva en las barrancas del Cobre. Son las 5:40 de la tarde, tengo que apresurarme porque estoy yendo a dormir a la cueva. Y todo lo que ven acá es esta bolsa verde, es el sleeping que me prestó Romain. Tengo varias frazadas, este es el dron. Y atrás de eso tengo mi carpa.
Me dijeron que sí o sí tenía que dormir con carpa porque hace tiempo que nadie duerme ahí y podría ser que haya serpientes venenosas. Está bastante pesado el bolso. Poco a poco le voy agarrando confianza a los guaraches. Poco a poco hay que ajustarlos bien. Si no las ajustas bien, se te mueve el pie a la izquierda o a la derecha. El tema es que si lo ajustas bien, te duele un poco donde va la primera cuerda, digamos. No tengo manos para agarrarme. Hay partes donde sí voy a tener que soltar todo. Tengo la mano acá con el dron. Entonces, pisada segura. Ok. Si pesa esto, creo que le puse un poquito más de peso de lo que debería. Ya estamos llegando, poco a poco, piano, piano. Uy, vi algo ahí. Ah, pajaritos. Ok. 2 pajaritos. Sí, creo que eso es un buen aviso. ¿Qué tengo que ir viendo, no? Tengo que ir viendo al suelo. Estamos llegando. Hemos caminado desde acá todo esto. Mi respeto para los rarámuris, ¿eh? He caminado cerca de 15 minutos con unos 15 kilos más o menos y es cansado. Toda esa bajada, uno se cansa. Imagínense caminar 6 a 8 horas con 50 kilos en la espalda. Y no bajar, sino subir con 50 kilos. Mis respetos para ellos. Miren nuestra vista, qué hermoso. Voy a limpiar esta maleza. Si hay una serpiente, podría estar por acá. Acá va a ser mi casa. Y no me voy a acercar mucho a las rocas porque he dicho que me cuide de una serpiente que se llama coralillo, que es muy pequeñita, pero muy venenosa. Siempre con cuidado. Digo que no debo acercarme a las rocas y pongo todas mis cosas ahí. Como diría el chavo, se me chispoteó. Claro que hay que tener cuidado con el coralillo. Y hay otros que también mencionan el tema de las almas, de los gentiles, como le llaman acá, que podría escuchar en la noche voces, que me hablen, que lo sueñe. Pues esta tumba es muy nuevo. Apenas lleva, no acuerdo, con casi 20 años, pero la tumba era nueva. Al principio tenemos otra tumba más abajo de la cueva. Pero ahora ya queremos hacer aquí, ya tenemos varias. Aquí está mi abuela, mi mamá, mi papá, luego mi hermano, varios amigos, aquí cerca del vecino. Sí, esta tumba es muy nueva. Sí. Esto es como el cementerio. Ándale, eso, ajá, sí. Mire. ¿Y antes cómo era? Antes pues llevaba la cueva para abajo. ¿Los enterraban en la cueva? Sí, antes sí. Después 20 años para acá ya, aquí lo hacemos eso, sí. Esas son voces de pajaritos, ¿eh? Sí, son pájaros. Y claro que tengo temor de escuchar voces y de que pase algo en la noche y tal, obviamente. Pero la alegría de venir y acampar acá es mucho mayor. Nah, este es un sueño cumplido para mí. No me lo perdería por nada. No me perdería esto. Jamás. 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 Vamos a inspeccionar a ver si encontramos algo alrededor. Es muy común escuchar voces de gentiles que habitan las cuevas. Son las 7, 8 de la noche.
Miren, acá hay un ojo de agua. Qué bonito, hay muchos ojos de agua alrededor de las cuevas. Parece que acá hay pajaritos. Se escuchan unos sonidos acá arriba. Acá a unos 10 centímetros de mi cabecera está la piedra. ¿Ven? Hay muchas vacas por allá y se escucha cada rato el... Y lo otro no sé qué es. Dejó de sonar. Hace rato estaba sonando. Dejó de sonar. Estamos a unos 100 metros más abajo del nivel del pueblo y obviamente debería hacer más calor, pero no hace nada de frío. Y es por eso que los tarahumaras traen a sus chivos acá a las cuevas, porque protegen a los animales de los vientos. Lo está soltando para que se vayan a... Pastear, sí, darle comida chiva, el pasto que va a buscar. ¿Y de ahí lo trae ella misma? Sí, a la noche lo cierra otra vez. ¿Ustedes tienen corrales arriba? ¿La gente tiene corrales arriba? Sí. ¿Y por qué lo traen acá? Sí, cuando hay tiempo malo, cuando hay mucho frío, a veces vienen nieves, mucho frío, muy helado arriba. Pero aquí la cueva sí ayuda poquito no entra tanto ventarrones, aire fuerte. Se ve todo oscuro, así que conmigo es hasta mañana. Nos vemos. He tenido el honor de que me dejen dormir en una cueva, de que me dejen usar su traje siendo un chavochi. Chavochi para los tarahumaras es el hombre que no es 100% tarahumara, el hombre blanco. Me ha sorprendido la ausencia de ruido que hay en esta cueva o en este lugar. En la noche no se escucha absolutamente nada. De vez en cuando una vaca, un burro, pero la mayor parte del tiempo es silencio absoluto. Es por eso que dicen que cuando el piano de Romeine canta, todos los pueblos tarahumaras de alrededor lo escuchan. El otro día, hablando con el señor Juanito, se sorprendía de la cantidad de horas que tuvo que viajar para llegar a Roma y tocar el violín, cantar, bailar. Y me decía que estuvo horas y horas y horas encima del agua, encima del mar. Y dijo una frase muy linda. Vivimos en un pequeño corral. ¿A qué estamos en un pequeño corral?, me dijo. Es tan grande el mundo que es cierto. Sea esta comunidad, sea Chihuahua, sea México, comparado con el resto del mundo es un pequeño corral. La tierra, comparado con el universo, es un pequeño corral. Todos somos pequeños corrales, caminando, deambulando por ahí. Llevamos nuestra pequeña tierra a diferentes lugares. Sembramos diferentes amistades, diferentes recuerdos. Algunos florecen, algunos no. Algunos dan fruto, algunos no. Gracias, mi querido amigo Pichón, porque nuestros pequeños corrales se juntaron y dieron fruto. Este video está dedicado a la memoria del señor Pichón, o como le decía de cariño, el último gaucho. Usted decía también que ya en esta zona al menos no hay muchas personas que tengan el conocimiento de antes, ¿no? No, lamentablemente casi que no queda nadie, Nahuatl, porque no... Hay gente con campo, pero que no son del campo.